Bueno, pues esta serie de trabajos yo los hice después de una residencia artística que hice en la Ciudad de México, en donde estuve visitando los mercados y las ventas ambulantes y viendo cómo funcionaban estas economías informales. Y empecé a hacer experimentos con los materiales que los vendedores ambulantes utilizaban para ocupar los espacios en la ciudad. Y empecé a realizar una serie de estructuras con estas rejillas metálicas y guacales de plástico, que son elementos que estos vendedores utilizan para, digamos, adaptar un espacio de ventas a cualquier espacio libre dentro de la ciudad. De las primeras estructuras que empecé a hacer fueron las estaciones de hamacas. Y en esa oportunidad, que fue esa residencia artística en el año 2009, hice un par de experimentos en parques y en andenes y en plazas en Ciudad de México, instalando estas estaciones ahí. Y mi idea era reutilizar el espacio público, pero digamos, al utilizar estos materiales me interesaba no utilizar el espacio público utilitariamente, es decir, para vender y comprar materiales, como lo usan los ambulantes, sino, digamos, para devolverle al espacio público el sentido del ocio. Entonces, sí, son unas estaciones de hamacas que pueden adaptarse también a cualquier espacio y que pueden ser de 1 o de 3 o de 6 o de 12 o de un, digamos, número ilimitado de hamacas. Y que llegan a un espacio y lo ocupan y la gente puede, digamos, apropiárselo para simplemente descansar o para estar ahí. Los espacios públicos son lugares en donde nosotros como ciudadanos nos encontramos. Y estos espacios son, digamos, los lugares donde se manifiesta cotidianamente la democracia, la cultura, el intercambio, digamos, humano, la comunicación. Es como el espacio en los lugares donde habitamos, en donde, digamos, acontece la sociedad de alguna manera. Y lo que ha sucedido en las últimas décadas es que esa condición de encuentro y de intercambio del espacio público se ha convertido cada vez más en simplemente un espacio o para la circulación o para el comercio, es decir, como para el intercambio de materias por dinero. Y ese sentido un poco de tejido cultural o de tejido social cada vez es más escaso en el espacio público. Entonces, con estas estructuras y con estos trabajos que yo he realizado, me interesa como devolverle al espacio público ese sentido sí, de encuentro y de intercambio cultural que de alguna manera se ha vuelto escaso. ¿Qué temas me preocupan como artista? Yo creo que no son temas petrificados, sino son temas, problemas, preocupaciones, intereses que se van transformando con el tiempo. O sea, yo no creo que uno tenga un interés que permanece toda la vida,
sino a medida que uno va trabajando sobre ciertos temas o ciertos problemas o se involucra con, no sé, algún proceso, descubre otros y así pienso yo que hay como una, no sé, dinámica de transformación en el trabajo que uno hace y en la manera como la práctica artística también se entrecruza con la vida y cómo la vida también lo lleva a otros lugares en donde uno se encuentra con otros temas. No podría hablar como de un solo tema que me interese. Cuando yo empecé a trabajar, digamos, artísticamente, yo era estudiante de arquitectura y me preocupaba mucho o me interesaba mucho la manera como la arquitectura podía ser un registro histórico o un registro político de un lugar específico. Y me interesaba mucho cómo en la ciudad en donde yo crecí, que es Bogotá, no había como un sentido de representar lo político en lo arquitectónico, de ver lo arquitectónico como una especie como de escritura de la historia, aunque esa escritura estaba presente. Entonces mis primeros trabajos y mis primeros intereses fueron hacia como intentar descubrir o hacer visibles ese sentido histórico de la ciudad, tal vez, pero no como un trabajo de revisión del pasado, sino más bien de ver cómo en el presente y en la cotidianidad hay huellas del pasado. Sí. Sí, es mi primera visita a República Dominicana y pues la primera vez que hago un trabajo artístico en el Caribe en general, por lo menos en el Caribe antillano. Y me parece, digamos, muy importante poder traer este trabajo que de alguna manera yo siendo colombiano hice en México y que ahora puede ser hecho aquí en Santiago, en República Dominicana, y cómo ver, digamos, en ese triángulo geográfico cómo hay unas relaciones ocultas y cómo este trabajo que, digamos, que para mí como colombiano representa unas cosas, siendo que fue hecho en Ciudad de México, pero que al llegar aquí también puede ser, digamos, evocativo, puede decir cosas sobre este lugar. Entonces, digamos, me parece muy importante que podamos en Latinoamérica hacer este tipo de cruzamientos y de ver como qué líneas invisibles están ahí atándonos sin que lo sepamos. Centro León, pues es mi primer día acá, entonces no lo conozco a profundidad, todavía no he visto las exposiciones. He pasado casi todo el día en este patio instalando esto, pero digamos con lo poco que he visto, me parece que es un lugar especial donde, digamos, están intentando explorar como muchas capas culturales y se está intentando crear un intercambio con otros lugares.